a tener ecuaciones o la ecuación va a ser de la siguiente forma. ¿Está bien? Y' igual a f de xy. ¿Está bien? Vamos a tener una ecuación de esa forma. Y para resolver este tipo de ecuaciones hay varias maneras, varias estrategias y varios métodos, digamos. Hay varios casos que vamos a dividir. Primeramente veamos las ecuaciones diferenciales ordinarias, en este caso de primer orden, de variables separables. ¿Está bien? Separables. Estas ecuaciones van a ser de la forma y' fxy. Esta expresión se puede factorizar en dos factores, donde el primero solamente dependa de x y el segundo solamente dependa de y. ¿Está bien? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a resolver este de acá. (6x al cuadrado menos 2y y'). ¿Está bien? Igual a 0. 6x al cuadrado menos 2y por y' igual a 0. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En realidad lo que vamos a hacer es llevar todo lo que tiene y a un lado y lo demás a otro lado. En este caso podemos dejarlo de la forma 2y y' igual a 6x al cuadrado, ¿verdad? Lo estamos llevando todo lo que tenga y al lado izquierdo y todo lo que tenga x al lado derecho. ¿Ya? Se puede separar en dos lados, ¿no ve? Si queremos expresarlo en esta forma, simplemente despejamos y' y aquí va a aparecer sobre y, ¿no ve? Y eso se lo puede factorizar de esta manera. ¿Ya? Vamos a dividir entre 2 ambos lados y va a quedar de esa forma. Recordemos que y' es igual a diferencial de y sobre diferencial de x, ¿no ven? Y'. Entonces, esto puede quedar de la forma y diferencial de y igual a 3x al cuadrado. Diferencial de x va a estar en el denominador, va a pasar al lado derecho a multiplicar, ¿no ven? Y ahora esto procedemos a integrarlo. ¿Está bien? Integrando el lado izquierdo, ¿qué tenemos? Y al cuadrado sobre 2, ¿verdad? Recordemos que para integrar se suma en 1 su exponente y eso mismo pasa a dividir, ¿verdad? Y aquí vamos a tener 3x. Este exponente lo vamos a sumar. 2 más 1, ¿verdad? Y eso mismo pasa a dividir, que sería 3. Y aquí vamos a aumentar la constante de integración. Entonces vamos a tener y al cuadrado igual a
3 con 3 se van. Este 2 podemos pasar a multiplicar. 2x al cubo más c. ¿Verdad? Entonces, esta es la solución general. ¿Está bien? Si quieres dejarlo de manera explícita, lo puedes sacar raíz cuadrada, ¿no? Pero el conjunto solución en realidad, o la solución general, la familia de soluciones, no es necesario que esté de manera explícita la función y. Esto en realidad va a ser una curva de tipo, aquí está el cubo al cuadrado, ¿no? No va a ser ni, va a ser tipo parábola, ¿no? Sí lo podemos sacar. 6 cuadrada, 2x al cubo más c, para dejarlo de manera explícita, ¿no? Y como una función como tal, tendríamos que tomar solamente el positivo o el negativo, ¿no? Vamos a tener dos soluciones. Positivo. Ya, veamos a ver otro ejercicio. A ver. 2x menos x al cuadrado más 1 y' igual a 0. Bien, eso. Lo mismo, todo lo que tenga y lo dejamos en el lado izquierdo, lo que tenga x lo llevamos al lado derecho. Aquí dejaríamos, por ejemplo, x al cuadrado más 1y' igual a 2x, ¿no? Va a quedar, y' lo vamos a dejar por aquí. 2x sobre x al cuadrado más 1, ¿no ve? Esto es directo, ¿no? Derivada integral diferencial de y igual a 2x, x al cuadrado más 1 diferencial de x. Obviamente, si tomamos un cambio de variable o el método de sustitución, diríamos que u es x al cuadrado más 1, diferencial de u va a ser 2x, ¿no ve? Es decir, aquí tenemos u y ahí tenemos diferencial de u, ¿verdad? Integrando vamos a tener y igual a 1 sobre u, que va a ser su integral, logaritmo natural, ¿no ve? Logaritmo natural de u, pero u es x al cuadrado más 1, más una constante, ¿verdad? Lo podemos dejar así, ¿no? O si quieren esto lo ponen como logaritmo natural de c y tranquilamente puede pasar de esta manera, logaritmo natural de x al cuadrado más 1 más la constante. Si lo ponemos dentro del logaritmo sigue siendo constante, ¿no ve? Por propiedad del logaritmo esto puede ir dentro, ¿no ve? Como un producto en el argumento y tendríamos una solución. ¿Está bien? Veamos otros. Logaritmo natural de x más y al cubo diferencial de x, esto lo vamos a dejar así, igual a 3xy al cuadrado por y'.
de esa forma. Resuelvan estos dos ejercicios. ¿Está bien? Ahí está. Vamos a cortar estos dos ejercicios para llevarlo a otra página directamente. Control C. Ahí está. Esto no necesitamos todavía. Bien. Entonces aquí, ¿qué deberíamos haber hecho? Y' despejamos x al cuadrado logaritmo natural de x, ¿no? Y' es diferencial de y sobre diferencial de x, ¿no? Entonces aquí va a quedar diferencial de y, y este lado x al cuadrado logaritmo natural de x diferencial de x. A ambos lo ponemos integral y tenemos eso, ¿no? Y obviamente acá la integral de la diferencial es la variable en cuestión, ¿no? En este caso y. Esto es x al cuadrado. Y aquí tenemos esta integral, x al cuadrado logaritmo natural de x diferencial de x. Entonces, para poder hacer esto, necesitamos esta integral, ¿no ven? Podríamos tal vez utilizar algún formulario o algo, ¿no? Pero al modo de practicar lo vamos a hacer directo. O sea, utilizando algunos métodos de integración clásicos, sin fórmulas, nada. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer esto. Una integración por partes. ¿Está bien? Si ustedes recuerdan, esta palabrita para poder guiarse un poco. Exponencial, trigonométrica, algebraica, logarítmica inversas, ¿no? Algebraica o polinómica es esto. Es lo mismo, ¿sí? Algebraica o polinómica. En este caso, x al cuadrado es del tipo algebraico. Logaritmo natural es del tipo logaritmo natural es de tipo logaritmo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, el que está al lado izquierdo es u, el que está al lado derecho es diferencial de b. En este caso, ¿cuál sería u y cuál sería diferencial de b? Según esta ayudita, según este criterio. ¿Cuál sería u y cuál sería diferencial de b para reemplazarlo? ¿Recuerdan las integrales por partes o la integración por partes? ¿Qué vamos a poner? El tipo de función a la izquierda que aparece, ¿no? El tipo de función a la izquierda es u y el de la derecha es diferencial de b. ¿Está bien? Es decir, este es del tipo logarítmico, ¿no ve?
y este es del tipo algebraico. ¿Cuál está a la izquierda en esta palabra de ayuda, en ILATE? ¿Cuál está a la izquierda? ¿Logaritmo o algebraico? ¿Cuál está más antes? ¿Qué dice? ¿Cuál debería ser U? Exacto, esa está a la izquierda de L. Entonces vamos a decir que U es logaritmo natural de X, ¿no ve? Y diferencial de B es X al cuadrado. ¿Y cómo funcionaba la integración por partes? Aquí tenemos de esta forma, ¿no ve? Integral U diferencial de B, ¿no ve? Y este va a ser igual a U por B menos B diferencial de 1, ¿ve? Esa es la fórmula. Entonces estamos diciendo que U va a ser logaritmo natural de X y diferencial de B va a ser X al cuadrado. Para poder empezar acá necesitamos su derivada. Vamos a derivar esto y este que está en diferencial vamos a integrar. Bien. Derivando. Diferencial de U. Aquí va a ser 1 sobre X y hemos derivado respecto a X, ¿no? Diferencial de X lo ponemos. Integrando acá. X al cubo sobre 3, ¿no? X al cubo sobre 3. Entonces U por B, o simplemente multiplicamos a lo cruzado, menos y las partes inferiores. ¿Está bien? Entonces aquí vamos a tener, y nomás lo vamos a llamar, U por B, que sería X al cubo sobre 3 por logaritmo natural de X. ¿No? Estamos multiplicando estos dos. Menos, ahora integramos, ponemos integral, multiplicamos estos dos. Va a aparecer en el denominador 3. X al cubo sobre X va a ser X al cuadrado, ¿verdad? Diferencial de X. Desarrollamos. Vamos a tener aquí, bueno, ahí no lo vamos a dejar por un momento. X al cubo sobre 3 logaritmo natural de X menos, integrando, aumentamos en 1 su exponente. 3, esto mismo pasa a multiplicar al denominador, 3 por 3 va a ser 9. Más una constante, ¿verdad? Esta es esta integral. Entonces, finalmente, la solución general es y igual a x al cubo sobre 3 logaritmo natural de x menos x al cubo sobre 9 más una constante. ¿Está bien? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ha salido el mismo, ¿no? Qué insulto. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? No. Bien. Veamos el otro ejercicio. Este de acá. Primeramente, vamos a moverlo por acá. Ahí está. Veamos si es posible desarrollarlo por variables separables. ¿Está bien? Entonces,
aquí lo vamos a dejar ahí. Y' al cuadrado. Esto lo llevamos al otro lado. Logaritmo natural de x sobre 3x más y al cubo sobre 3x, ¿no? Y vemos que no va a ser, ¿no? No va a ser separable. Menos y al cubo sobre 3x, logaritmo natural de x sobre 3x, ¿verdad? Bien. X sí es imposible de separarlo. ¿Ya? Revisemos sobre el planteamiento. Probablemente me equivoco al copiar. Sí. Creo que acá es Y. ¿Qué tendríamos en este caso? Todo lo que tenga Y lo vamos a dejar en un lado, que en este caso va a ser 3, x se va a ir al otro lado, 3y al cuadrado, y', logaritmo natural de y más y al cubo. En este caso solamente va a quedar x. ¿Ya? Y 3 más lo podemos pasar a dividir. Quedaría diferencial de y al cuadrado, logaritmo natural de y más y al cubo, igual a x tercios. Eso. Pero bueno, convencen, ¿no? Este y al cubo aparece su derivada, pero este va a ser el problema. Bueno, debe haber algún problema con este. Bien. Entonces vamos a poner otro ejemplo nomás. Ejemplo 4. X a la X menos
3y al cuadrado y' igual a 0. X por e a la x menos 3y al cuadrado y' igual a 0. Vamos a ver si es separable. Si no, 3y al cuadrado igual a x a la x. Esto podemos dejarlo como 3y al cuadrado diferencial de x igual a x por e a la x. Diferencial de x, en este caso es diferencial de y, ¿no? En el otro lado, diferencial de y. Bien. Ya. Entonces vamos a integrar. Aquí integrando vamos a tener 3y al cubo sobre 3, ¿verdad? Y esta integral también es por partes, ¿no? Vamos a tener y al cubo igual a integral x e a la x. Nuevamente esto es integración por partes. Diferencial de x, aquí falta, ¿no? Aquí es algebraica exponencial. Algebraica está al lado izquierdo. Entonces u va a ser x. Diferencial de b va a ser x. Diferencial de u es diferencial de x. Integrando tenemos lo mismo, ¿no? Aquí tengo falta la diferencial de x. Bien. Entonces esto sería x por e a la x menos integral de x diferencial de x. De donde se tiene y al cubo es igual a x por e a la x menos e a la x más una constante. Y esta es la solución general. Bien, entonces este método consiste en poder separar las variables, ¿no? A un lado y al otro lado x. Es eso básicamente, ¿ya? En caso de que no se pueda separar, hay que utilizar otros métodos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿No? Bien. Entonces lo siguiente. Ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. ¿Ya? ¿Cómo van a ser este tipo de ecuaciones? Vamos a tener y' más px y igual a qx. Ese tipo de ecuación va a ser. Bien. Este tipo de ecuaciones tiene como una fórmula para hallar la solución general, que es esta de acá. Y igual a la integral de q de x e a la integral de p de x diferencial de x más la constante, todo esto por e a la menos integral de p de x diferencial de x. Muchas veces, en este caso, se lo llama como factor integrante a e a la integral de p de x diferencial de x. ¿Está bien?
factor integrante. Ya muchas veces se le conoce así. Una manera de hallar es la más directa por esta fórmula. Y también vamos a ver otra manera de hallar primeramente la solución a la lineal homogénea asociada y luego la solución particular. ¿Ya? Entonces, por el momento vamos a ver algún ejemplo inicialmente de este tipo. Ejemplo 1. A ver. Por ejemplo, este de acá. Y' más 2xy igual a 6x. ¿Está bien? Tenemos de esta forma, ¿verdad? Y' pxy y en este lado q de x. Esto sería p de x y este de acá sería q de x. Vamos a reemplazar en la fórmula. Primero hallamos esta cosita de acá. E a la integral de p de x. P de x es 2x. Diferencial de x. Esto va a ser e a la x al cuadrado, ¿no? La integral de 2x es x al cuadrado sobre 2 por 2, simplemente queda x al cuadrado. Bien. Entonces, y va a ser simplemente la integral de q de x, que sería 6 de x, e a la integral de p de x. Eso ya conocemos, ¿no? Eso es u, que es por e a la x al cuadrado. Todo esto diferencial de x, nos dice. Más una constante, y acá e a la menos p de x, es simplemente la inversa de esto. Sería, ¿qué cosa? 1 sobre e a la x al cuadrado, ¿no? Sería eso. ¿Ya? Bien. Bien, entonces vamos a desarrollar. Aquí vamos a tener x al cuadrado. Su derivada es 2x, ¿no ve? Y aquí aparece 6x. Entonces esto va a ser lo mismo que 3, 2x e a la x al cuadrado diferencial de x más c 1 sobre e a la x al cuadrado. ¿Ya? Esto claramente es u, o en un cambio de variable w podríamos llamarlo, y aquí aparece su derivada, ¿no ve? De x al cuadrado diferencial de x. Entonces esto se convierte como simplemente e a la w, donde su integral es el mismo, ¿no ve? De la exponencial. 3e a la x al cuadrado. Más una constante por 1 sobre e a la x al cuadrado. Resolviendo, y va a ser aquí c por e. Lo vamos a llevar al numerador nomás, e a la menos x al cuadrado. Más e a la x al cuadrado con e a la x al cuadrado se va a ir, va a quedar simplemente 3. Y esa sería la solución general. Solución general. El que aparece con c multiplicado con c es la solución homogénea asociada, y el que aparece sin c es la solución particular. Vamos a ver también cómo se desglosa eso. Bien, hasta aquí tienen alguna pregunta.